en la semana, Acá. viste, tienen actividades. Y las 7 es un horario así que terminás todo, empezás, por ahí vas a, si haces algún deporte, es el horario pico. Va, lo más común, ¿no? Lo voy Correcto. admitiendo. Mentir, mentir. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Yo no es por nada, chicos, pero veo mucha presencia femenina ahí haciéndome el aguante, ¿eh? Sí, sí, la mayoría, sí. Más o menos por Franco y yo. Se anotó igual, se anotaron dos chicos, sí, sí, también. Claro, es verdad, somos nosotros por ahora. Ahí entra Joaco también. Buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Excelente. Estamos esperando las 6:05 y Bueno, ya arrancamos. ¿Cómo van? Son la mayoría del curso, ¿no? ¿Pueden chatear por acá? Los que están. La mayoría están con Joaquín, ¿no? Los que están acá presentes. Melina. Sí, sí. ¿Alguien quiere unirse? Ahí entra. Ahí entra un chico. El primero. Vamos, Manuel. Estamos esperando hasta el 5 para los que se unieron recién. Así están todos. Y empezamos nomás con las diferentes estrategias. Cómo afrontar, ¿no? El miedo a la universidad, como les comenté. No sé quién me habrá escuchado, quién está presente de las escuelas a las que fui, que me vieron. Ese gran paso por ahí. De saber leer, saber comprender, mejor dicho, ¿no? Aprender a comprender. Generalmente llegamos todos leyendo, vamos a ver si comprendiendo. Y pasa que sí, sí les decía que el tiempo es limitado, más en el ritmo universitario, por ahí donde te dan bibliografía a morir. Bueno, Joaquín ahí está presente, sabrá más que yo. Los libros de 100 páginas en Claro, de cada materia. medicina. sí, porque los ingenieros no saben leer. No, Eso es nosotros pura fórmula. Y bueno, pero es entender la fórmula, es otra cosa. Es entender cómo funciona, dónde lo podés aplicar. Que también va parte de la reflexión crítica. Creo que es un poco más de eso, porque si te querés acordar las fórmulas de memoria, y qué sé yo, es jodido también. Tenés que Bueno, empezar a podés, razonar. y ¿Cómo? sí, vos podés tener el apoyo de la fórmula en hoja, pero vos tenés que saber para qué la tenés que usar. Y mirá, hay un punto de inflexión ahí. Están. Yo ¿Sí? banco totalmente, a ver, porque las fórmulas las tenés. Es una realidad que las fórmulas las tenés en todo momento. Cuando vas a trabajar, las podés buscar, las podés googlear y te aparece, ¿no? Pero Pero en la uni todavía no. hay. No, no, hay ciertos profesores que para mi gusto son bastante ortodoxos que te piden memorizar la fórmula. Que al fin y al cabo no tiene sentido. A ver, la fórmula la aplicás. La razonás y tenés que Además, saber cómo. liberás un montón de energía ahí cognitiva innecesaria que podés, si la comprendiste, está bueno tenerla Sí, sí, en sí, un total. papelito. Total, total. Bueno, ya se va diciendo y 5. Bárbaro. Ya vamos por empezar. Ya están todos. Había 20 invitados, así que faltan 5 más todavía. igual siempre algunos se conectan. Vanina también. Ahí está, justo se unió. ¿Todo bien, Vani? ¿Cómo va? Taratán, tarán, tan, tan, tarán. Buenas, buenas. Buenas. Ella es la profe de el curso de comprensión de texto. El que va a Hola. empezar ahora. El mismísimo sábado. Bueno, ya la mayoría está. A ver si no queda más nadie. No tengo nadie acá. No nos está. Ah, capaz yo porque no soy administrador, pero no nos está corriendo el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, Pero ok, bueno, ok. son. De última, después mandamos otro link Sí, no pasa nada. y seguimos. Ahí ya veo todo, Bueno, se ve todo cuando bien. quieran. Sí, ya podemos empezar, si querés, Nadia. Dale, Te escuchamos. perfecto.
Bueno, primero, buenas tardes. Si bien fuimos saludando, veo que no activan las cámaras. No importa, acá yo voy a estar dándoles esta charla introductoria, más informal, si se quiere, de comprender para aprender, claves para leer con sentido en la universidad. Están a punto de iniciar una etapa bastante importante en su vida, pasan de un ciclo a otro que es el universitario, el terciario, según las elecciones vocacionales que cada uno haya decidido, y de repente ahí hoy comentaban que Joaquín tiene un libro de 100 páginas para leer, y de repente los textos académicos parecen algo sumamente inaccesibles para terminar de leer, para comprender, nuevo vocabulario, pero no es tan así. Sí nos vamos preparando con las estrategias adecuadas para hacerlos. Bueno, entonces, ya llegamos al tema de qué es un texto académico. Vemos que un texto académico no es un monstruo de 1000 páginas al que solo acceden los expertos, sino que es un texto que tiene su función de transmitir de manera clara conocimientos de forma precisa, ordenada y argumentada. Las características principales de los textos que se van a encontrar en las carreras que elijan es que tienen un lenguaje técnico, que están organizados en partes. Eso implica que tengamos que seguir un orden a la hora de ir abordándolos, y no es que empiezo por cualquier lado, sino que esta idea me va a servir para continuar con la segunda, la tercera y la cantidad de textos o hojas que tenga el libro por ahí que me toque leer. Tienen una estructura lógica que está en relación con esto del encadenamiento de ideas que van presentando, y busca explicar, convencer o analizar algún tema puntual específico que nos haya tocado abordar. Vamos a pensarlo así, como que un texto académico es una receta en la que se cocinan conocimientos, ¡ay, justo se me acaba la batería! Esto es una cosa de las que no tenía que pasar. Aguárdame un cachito. No pasa nada, no pasa nada. Puede fallar. A ver ahí. Bueno, confiemos en que esto no va a pasar, porque a mí me figura que está cargándose. Perdón, cosas que pueden pasar. Bien, entonces, el texto académico es como una receta que no se cocinan alimentos, sino conocimientos, y necesitamos pasos para ir leyendo, ¿sí? Necesitamos un orden, ingredientes, que son todos los datos, las imágenes que van aportando en los textos, y un resultado, que es a donde arribamos, el sentido del texto, ¿sí? Que se puede discutir o mejorar. Siempre la idea es que nosotros seamos lectores activos, ¿sí? Entonces entremos en diálogo con el texto al que nos vamos a afrontar. Bueno, y ahora les propongo estos dos fragmentos como para seguir avanzando en esto de si estamos preparados o no para leer los textos académicos. Tenemos uno que es un texto de una charla y otro que es un artículo académico. Los dos nos van a hablar sobre la memoria. Es un contenido aleatorio que yo elegí, pero vamos a ver que uno lo hace desde un lugar un poco más, si se quiere, formal, más estructurado, aporta un poco más datos, y el otro parece más cercano, nos engancha más a la hora de leerlos. Si quieren, lo pueden ir leyendo, yo los acompaño en la lectura del primero. Nuestra memoria funciona como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, menos trabaja. Pero no todo lo que recordamos es preciso. A veces, nuestro cerebro rellena huecos sin que lo notemos. Este es el texto de la charla. Vamos con el otro. La memoria humana se conceptualiza como un sistema dinámico de codificación, almacenamiento y recuperación de información. Estudios recientes señalan que la reconstrucción de recuerdos puede estar sujeta a distorsiones cognitivas inevitables. Ahora bien, estos dos textos
claramente uno parece más accesible que el otro, creo que la charla nos acerca más, podemos entender un poco más, pero en el texto académico aparece el respaldo de estudios que confirman esta información que el texto nos está brindando. Entonces la clave no es tenerle miedo, ¿sí?, a los textos académicos, sino es justamente encontrar las estrategias que nos permitan abordarlos y llegar así a la comprensión de los mismos, ¿sí? El concepto del texto académico nos brinda conocimientos claves como codificación, almacenamiento, recuperación de la información, que son conceptos más bien teóricos que puestos en un texto, esto es solo un fragmento, cobrarán sentido si seguiríamos leyendo todo el texto. Así que ni uno es malo, ni otro es bueno, sino que el texto académico es el que debemos enfrentarnos en la universidad, y el de arriba, el de la charla, quizás, si bien viene más adelante, lo logremos después de haber estudiado el tema con un recurso que se llama parafrasear el texto, ¿sí? Porque los dos textos hablan sobre, en este caso, la memoria. Podría ser cualquier otro tema al que ustedes tengan que acercarse en la universidad. Bueno, y ahora vamos a ver qué procesos cognitivos intervienen a la hora de comprender un texto. Los procesos cognitivos, ¿a qué nos referimos con esto? Es todo lo que ocurre en nuestra mente, por así decirlo, ¿sí?, en nuestro cerebro, a la hora de leer. Nosotros como jóvenes, o sea, ustedes como jóvenes y nosotros como adultos, estos procesos cognitivos se van consolidando a través de toda nuestra trayectoria educativa, y la idea es que cada vez se conviertan en más eficientes y eficaces a la hora de enfrentarnos con los textos. Uno de esos procesos cognitivos es la atención, tan conocida. Presta atención, nos dicen todos los profes, nuestros papás o cualquiera que quiera que nosotros justamente prestemos atención en una época donde es tan difícil y donde hay tantos distractores, ¿no? Bueno, y prestar atención, focalizarnos en la lectura sin distractores. Hoy por hoy el principal distractor, como todos conocemos bien, bueno, son las pantallas, las redes y todas estas cosas que muchas veces llevan a que perdamos mucho tiempo de nuestro día metidos en esos distractores. Pero bueno, a la hora de leer y comprender un texto, tenemos que hacerlo la mayoría de las veces sin distractores. Otro componente, otro proceso cognitivo muy importante es la memoria de trabajo, la que nos permite mantener todo el tiempo la información como abierta, como si fuera una pestañita del Google que abrimos. Bueno, vamos leyendo un texto y todo lo que vamos leyendo nos va quedando en esta pestañita acá. Entonces, vamos trayendo esa información de manera más rápida, por así decirlo, para no entrar en conceptos más difíciles. La tenemos toda acá y vamos y venimos a medida que vamos avanzando con el texto. De tener esta memoria del trabajo que no nos funcione muy bien, tendríamos que hacer un trabajo muy largo para recuperar esa información. Entonces, la memoria de trabajo nos permite tener los datos para abordar ese texto en el transcurso que lo vamos haciendo. Después, otro de los procesos es la inferencia, y tiene que ver, esto sí lo desarrollamos ya a partir de nuestra adolescencia, y tiene que ver con poder deducir aquello que no está dicho en el texto, pero me lo está diciendo, ¿sí? Quizás un niño no pueda hacer eso y se base en lo literal, en lo que ve, en lo que escucha, pero nosotros ya a partir de la adolescencia, de la adultez, ya podemos hacer inferencias, y eso tiene que ver con todo el bagaje de conocimientos cotidianos que tenemos, no por ser expertos, sino por simplemente estar inmersos en distintos espacios sociales que nos permiten anticipar y deducir determinadas ideas, en el caso, por ejemplo, de un texto. Después tenemos la anticipación, que me está diciendo esto el texto, ahora me dice esto, voy enganchando las ideas y voy entendiendo todo lo que va viniendo en el texto. Y con integración lo que hacemos es justamente integrar los saberes previos, estos que traemos por
por ir a la escuela, por estar insertos en una familia, por tener un grupo de amigos. Vos vas escuchando todo el tiempo de temas que vos decís, esto no tiene que ver con la universidad, pero a veces hay conceptos que manejamos que nos sirven como enganche, como anclaje para unir esto nuevo con algo que yo había escuchado alguna vez. Y después viene un concepto que es el de la metacognición, es una palabra creo que nueva para la mayoría, y es la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. Parece complejo, pero no es tan complejo. Vamos a pensarlo cuando estamos leyendo un texto. Nos damos cuenta cómo estamos entendiendo el texto y de repente decimos, leí 5 hojas y no entendí nada. Bueno, entonces, pará, si no estás entendiendo nada. Capaz que leíste todo el libro y no entendiste nada y tampoco no está mal tampoco, pero la idea de la metacognición es de monitorear esto y decir, bueno, cambiemos de estrategia, organicemos esta información que estás recibiendo, que no estás entendiendo nada, y busca qué estrategia, hacer un resumen, un mapa, anotar alguna palabra que no entiendas. No quiero abrir mucho acá porque en un ratito las vamos a desarrollar, pero bueno, ver cómo sí puedo empezar a entender este texto y frenar a tiempo y no seguir avanzando sobre algo que no sé, porque justamente leer es un proceso activo y consciente. Tenemos que estar metidos en la lectura, no es leer millones de palabras y no entender nada de lo que estamos diciendo, porque ahí sí se enciende la alerta de decir, pará, no estás entendiendo nada, volvé a empezar y quizás tengas que organizar esa lectura de algunas maneras que ahora más adelante te voy a proponer que podés hacer. Vamos con la otra. Bien. ¿Qué significa entonces comprender un texto? Es construir significado a partir del texto y los saberes previos. Esto que les dije hace un ratito, ¿sí? Esta información que yo ya tengo con la nueva. Generalmente en la universidad todo te va a parecer nuevo y todo te va a parecer, wow, todas estas palabras, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo? Tranquilos, no va a pasar el primer día, es algo de constancia, esto tiene que ir sucediendo de a poco, pero se va produciendo esta integración y a partir de eso vos como lector activo vas a ir organizando toda esta información para darle sentido al texto que estás abordando. Implica ir más allá de las palabras, esto que hablábamos hace un ratito, captar las ideas, las relaciones, los argumentos, porque nosotros como lectores tenemos que posicionarnos frente al texto y no dar todo por hecho de lo que nos va diciendo el texto, sino ir buscando las conexiones con lo que escuché en clase, con lo que me comentó la profe, con lo que anoté. Entonces voy a ir integrando todo eso con ejemplos. A veces los ejemplos vienen a salvarnos, o sea, para poder comprender todo el material que nosotros estamos viendo. A veces es una imagen lo que nos sirve como para comprender lo que nos está diciendo o un esquema. Porque no es solo leer, sino esto que vengo diciendo ya, que es interactuar con el texto siempre. Siempre tenemos que estar en este ida y vuelta, este feedback con el texto. Bien, las claves para una lectura comprensiva. Volvemos a esto de los saberes previos, activarlos. A la hora de enfrentarnos a un texto, vamos a activar los saberes previos. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Sí? ¿Sé algo? ¿No sé nada? ¿Qué espero encontrar entonces? Si no sé nada, bueno, ¿qué espero encontrar? Bueno, la información sobre la revolución industrial. Perfecto, bueno. Una vez la vi, la revolución industrial, en la secundaria, creo que en segundo, en tercero, y ahí empiezo a armar las conexiones posibles frente a este nuevo tema. ¿Por qué voy a leer? Seguramente sea principalmente para informarnos, pero capaz que hay que hacer un trabajo después. Quizás el profe pide que argumentemos algo a partir de la lectura de un texto. Entonces, todo eso se activa previo a la lectura. Yo ya sé esa parte antes de enfrentarme con el texto. Por eso tenemos que leer con un propósito, ¿sí? Si buscamos una idea central, un dato específico, o entender una postura, o como les decía hoy, posiblemente quizás argumentar algo. O sea, ¿cuál es tu postura sobre? Y eso lo haces
a partir de lo que estás leyendo. Y acá aparecen las tan queridas y esperadas estrategias para poder enfrentarnos a los textos académicos desde un lugar bastante seguro. El otro día cuando hablaba con los chicos, cuando estaba preparando la charla, y esto lo digo acá a modo de, entre paréntesis, es importante que las estrategias que veamos hoy acá, sepan ustedes que no son las únicas, que no son estrategias que están acabadas y que ustedes, como potenciales, ya son estudiantes, pero como potenciales estudiantes universitarios, van a ir encontrando con cuál estrategia se sienten más cómodos, pero denles oportunidades a las estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver ahora un par de ellas, intenten implementarlas y después de ahí decir, no, esta sí, o las integro y de repente empiezo subrayando y después termino aplicando otra estrategia, porque es importante darles oportunidades. Cada uno como estudiante va a ir encontrando con cuál se siente más cómodo, porque cada uno de los que estamos hoy acá tenemos un perfil de aprendizaje distinto. Quizás Joaquín aprende con cuadros, yo aprendo con más imágenes o mapas conceptuales, quizás hay otro que le encanta leer lo último y lo primero y no se puede despegar de las fotocopias bajo ningún motivo, y ninguna de esas está mal ni ninguna de esas está bien. Forma parte de cada perfil que ustedes son únicos en eso. Lo que me funciona a mí no le puede funcionar a otro. Esa es la idea que quiero que hoy se queden, pero como ustedes van a iniciar este camino y quizás este poquito que les queda del año pueden incluso empezar a aplicar alguna de ellas, pero denle las oportunidades a las estrategias porque se entrenan. Es como hacer ejercicio, necesito entrenarlas, sentirme cómodo, conocerlas, ampliarlas, ¿por qué no? O sea, nada es cerrado a la hora de aprender. Así que los animo en todas estas diapositivas que vienen ahora en adelante, empezar a pensar con cuál ustedes se sentirían más cómodos, pero, repito nuevamente, denle una oportunidad y anímense a usarlas, porque creo que está piola, y es a partir de ahí, de una vez que la usaste más de una vez, donde digas, esta sí, esta no. Bueno, creo que el subrayado lo hemos usado todo, pero el subrayado inteligente, vamos a ver si lo usamos todos. Bueno, antes de subrayar el texto, vamos a ir, aunque sea subrayando por párrafos, ¿sí? No se trata de empezar y pintar toda la hoja, porque a veces nos pasa eso, a mí me ha pasado más de una vez, que sentía que todo era importante, no podía sacar ni siquiera el punto y aparte porque sentía que tenía que estar. Bueno, no pintemos todo, ¿sí? Leamos primero el párrafo, después de ahí veamos si comprendimos lo que quería decir y después empezamos a subrayar, preguntarnos cuál es la idea principal. Todo lo que me dice este texto, todo es lo importante. Para eso hay que ser, por supuesto, criterioso. También podemos ir subrayando algunas palabras claves que nos permitan abrir los temas que va a ir desarrollando el texto y usar colores con un criterio claro. ¿Qué quiere decir esto? A mí, como estudiante y como profesional incluso, lo que siempre me sirvió fueron los colores flúor. Yo no soy de la era de los colores pasteles. De hecho, a veces cuando vienen chicos a mi consultorio con colores pasteles, le digo, te pido por favor, a mí, Nadia, no me sirven. El impacto visual que a mí me generan a la hora de estudiar no me permite como concentrarme. Pero vuelvo a esto del estilo de aprendizaje. Si a ustedes les va, bienvenidos los pasteles. Generalmente tenemos que seleccionar, bueno, los colores que nosotros y mantener el criterio que elijamos. Por ejemplo, el verde es para los títulos. Bueno, en todas mis fotocopias, verde va a ser para los títulos. Entonces yo ya sé cuando hago una búsqueda de alguna información y tengo que volver al texto, por ejemplo, que en verde van a estar los títulos. Hoy tiro los colores, ustedes son libres de buscar el criterio que a ustedes les parezca. Verde, por ejemplo, los títulos. Amarillo, ideas principales. También podemos pintar con naranja, por ejemplo. Ese vocabulario nuevo que empieza a ingresar y que se tiene que quedar en mí,
porque no es que solamente lo voy a estudiar, sino que tengo que empezar a entender todas estas palabras nuevas que voy a ir aprendiendo. Bueno, las voy pintando de naranja. Pero además de eso, tengo que complementar con anotaciones en el margen. Vamos a imaginar, porque hoy por hoy no todos podemos acceder a los libros, vamos a imaginar la famosa fotocopia que todos tenemos, porque además no solo que no podemos acceder quizás por lo económico, pero también por lo inaccesible que es encontrar ese libro quizás acá disponible en Bahía. Pero bueno, pensemos en la fotocopia y empezamos a anotar en el margen, ponemos signos de pregunta si hay alguna idea que no entendí, o si lo puedo relacionar con otra cosa del mismo texto, ver párrafo tal, o el concepto que dio el profe en la clase. Empezar a entrar en este juego de estoy interactuando con el texto y voy masticándolo, por así decirlo, para llegar a su comprensión. Todas estas cuestiones hacen que nosotros podamos, ¿sí?, comprender un texto con mayor facilidad. Y como decía hace un rato, a la hora de volver a ese texto, porque generalmente tenemos que volver al texto para estudiarlo, a veces no llegamos a hacer un resumen y tenemos que estudiar directamente del texto. Entonces, cuanto más clara sea nuestra organización con estas cuestiones, seguramente más eficaz sea nuestra posibilidad después de estudiar directamente de las fotocopias. Si llegaste a resumir todo el texto con el subrayado inteligente y de repente ves que más del 70% de tus fotocopias están pintadas, es que el subrayado no fue inteligente. Lamento decirte, porque claramente no vas a poder aprender todo tal cual te lo dice un texto, sino justamente la idea de este subrayado es que vos logres una comprensión del texto y cuando termines de leerlo puedas decir, este texto me aportó esto, esto y esto. Por supuesto que el texto va a estar cargado de ejemplos, algunos vienen con gráficos, bueno, eso va a depender de las materias o las áreas que ustedes elijan para estudiar, por supuesto, va a variar eso, pero la idea que quiero que se queden hoy, que si subrayamos el 70%, tenemos que volver a releer el texto y hacer otra selección de la información, porque la idea del subrayado justamente es no tener que leer todo siempre, es poder enfrentarme al texto nuevamente y ir detectando cuáles fueron los temas, ideas principales y esto que yo les decía, el vocabulario que tengo que saber. Y a veces con mirar simplemente las anotaciones que hacemos en el margen, ¿vieron que nunca les pasó a hacer como una flechita o una flechita que sube, como diciendo esta idea viene de acá? Y eso es porque es tu fotocopia o es tu libro y entonces vos tenés que encontrar la manera más eficaz de abordarlo porque vas a ser un estudiante crítico, vas a ir armando tu criterio, ¿sí?, para seleccionar la información más relevante y además va a haber un temario de la materia en donde ya te dan la pista de que por dónde tenés que ir, qué temas son los fundamentales, por así decirte, para abordar estos textos académicos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Espero que, no sé si alguno tiene alguna pregunta de la parte de subrayado, si quieren preguntar algo. Si alguno ya subraya, a veces en la secundaria no es algo que sí se hace, pero no es algo que quizás lo hagamos tan a conciencia y creo que estamos más ligados en esa edad a pintar todo, porque nadie nos enseña, nadie nos dice, y esto es lo que quiero que se lleven hoy, o sea, no hay saberes acabados, nadie sabe, pero sí hay estrategias que pueden venir como auxilio para que nosotros podamos abordar todo esto con una manera más rápida, más ágil, incluso hasta más amena para que no sea pesado, porque no es la idea. Yo por ahí para agregar, Nadia, lo que decís, Sí. que dijiste, viste, bueno, cada uno, que coincido totalmente, cada uno tiene como su manera o sea, cada uno tiene su propia técnica de estudio que le puede servir más, y también dentro de uno puede llegar a ir cambiando, de pasar del secundario a la universidad, y a la medida que vas pasando de los años de universidad, podés ir cambiando de técnica porque para tal materia que es más exacta usás una,
para otra te sirve hacer dibujos y copiar sobre el dibujo, para otras hacer mapas mentales, para la otra. Y también eso, abrirse a prueben todo, porque en el fondo, si no probás, lo mismo que dijiste vos, si no probás, no vas a saber cuál es la que te sirve. Y después lo que pasa con el subrayado, a mí me pasa, porque no me sale muy bien el subrayado, es que en vez de primero leer el párrafo, uno va leyendo, como que en la mente acentúa lo principal, pero después cuando terminó de leer el párrafo es como que lo que subrayaste ni te lo acordás. Entonces, pero si haces el paso ese previo sí o sí obligatoriamente, primero leo, después subrayo, pensando, te queda grabado. Después ya queda bien grabado, básicamente. Es así, Joaquín. Y esto es un entrenamiento, chicos. Seguramente un montón van al gimnasio y si ustedes entrenan un músculo, seguramente el músculo va respondiendo a lo que ustedes deseen con ese músculo, que seguramente es fortalecerlo y que se marque y todas esas cuestiones. Con las técnicas de estudio, con las estrategias para abordar los textos, pasa lo mismo. Tengo que entrenarlas, ¿sí? Y con mi lectura pasa lo mismo. Tengo que entrenarla, no desanimarme ante la primera, de decir, ¡ay, todo esto tengo que leer! Hay que organizarse y sí se puede. Yo quiero que hoy se vayan de acá diciendo, sí, voy a poder, lo voy a intentar y sabiendo que quizás tengan que leerlo 2 veces el texto o tengan que volver a sacar la fotocopia porque el primero les quedó todo pintado y se acuerdan de mí diciéndoles no pinten todo, pero se puede. Y se aprende, tal como dijo Joaquín, cuando van avanzando en su trayectoria universitaria, terciaria, académica, por así decirlo, se van dando cuenta de un montón de cuestiones, que hay atajos, que hay cuestiones, pero primero tienen que pasar otras cosas para que ustedes lleguen a consolidar esas estrategias que a ustedes les sean eficientes. Por eso los invitamos, o la idea de esta charla es justamente a pensar y a encarar este nuevo proyecto, un súper proyecto para los que se animan a seguir estudiando, y celebro eso, es a encontrarse en este mundo académico, ¿sí? Pero sabiendo que sí lo van a poder hacer, algunos más, otros menos, pero sí lo pueden hacer. ¿Implica mucho compromiso nuestro? Claro que sí, o sea, nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí se puede. Yo quiero que hoy se vayan sabiendo eso. Sí puedo comprender un texto académico. Y seguimos con las estrategias para que esto suceda, ¿no? Para que puedan comprender. A ver, ahí está. Ahí vuelvo. Tuki, dale. Ahí va. Bien. Vamos con otra estrategia que en realidad, como dije hoy, todas vienen a complementar lo que estamos diciendo, ¿sí? No es que o es una o es otra. Lectura en 3 tiempos. Antes de leer, activar los conocimientos previos. Perdón que lo vuelva a repetir, pero es así. Tengo que encontrar un enganche en mi cabeza que me permita, ¿sí?, agarrarme de algo que yo sí sé de este tema que voy a abordar. Durante la lectura, volvemos a la diapositiva anterior, que sería subrayar, ¿sí? Vamos a hacer este subrayado inteligente y acá lo que se le suma en este apartado es empezar a hacerme preguntas. Bueno, ¿qué me podrá tomar el profe? Si yo fuera profe, ¿qué me preguntaría? ¿Qué puedo, cómo me imagino que puede ser el examen con esto? ¿Sí? Empiezo a aclarar términos, cosas que no entendí y que las tengo que parafrasear, esto que les dije hace un rato y voy a volver a repetir, esto de poder explicar con mis palabras lo que el texto me viene contando, me viene diciendo. Y después, acá viene otra vez, después de leer el texto, parafrasear, hacer resúmenes o mapas mentales. A mí los mapas mentales me encantan, los vamos a ver en un ratito, quédense tranquilos. Me parece que es una forma piola y rápida de poder acceder a un texto, y cuanto más voy leyendo los textos de la materia que estén leyendo, se van a dar cuenta que van incorporando el léxico necesario para que se dé el parafraseo. Explico. Van a tener más palabras propias del área para poder posicionarse ustedes de una manera más firme a la hora de tener que explicar el texto. ¿Se entendió? ¿Sí? Me resulta raro no verlos.
pero bueno, los voy a entender. Ah, acá No te viene... la cabeza para que... No, sí, no, me resulta ver al otro público no verlo. Bien, después tenemos este método que me parece bastante piola, siempre con la idea de que lo podemos poner nuestra propia impronta a cada estrategia que vayamos viendo hoy, que es tomar notas con el método Cornell, ¿sí? Este fue creado por un señor que se llama Walter Puck, ¿sí? De la Universidad de Cornell, y lo que intenta hacer es, mientras estás vos mismo leyendo el texto o estás en una clase, por ejemplo, y escuchás al profe, previamente lo que vas a hacer es dividir la hoja, vieron ahí que está más o menos, intenté dibujarlo, dividir la hoja en dos, arriba vas a poner, no sé, la clase que sea o el tema, si el profe pone el tema directamente que va a tratar en la clase. De un lado vas a poner los apuntes que vas a ir tomando en clase, pero fechas, conceptos, alguna fórmula, algún ejemplo, algunas cosas que va diciendo el profe durante la clase, no frases enteras, sino como para no perderte, porque a veces estar escuchando lo que nos permite justamente es que la información entre por una doble vía. ¿Qué quiere decir esto, Nadia? La vía visual son nuestros ojos, estoy leyendo, ¿sí? Entonces ahí entra información escrita. Y la vía auditiva es cuando yo estoy escuchando. Entonces, durante una clase, la información generalmente entra por estas dos vías, lo que hace que quizás, si no me distraigo y bueno, no tengo en cuenta otro montón de factores, la información se procese de mejor manera porque hubo una doble vía, y esto volvemos al perfil de aprendizaje de cada uno, porque algunos escuchando nos sirve un montón una clase y otro necesita hacer esta lectura individual, solo, de enfrentarse solo con el texto. Eso lo van a ir descubriendo, o capaz algunos ya la tienen clara. No, a mí me entra cuando el profe explica, si yo presto atención ahí, me queda todo. Y hay otros que no, y no está mal, es descubrir qué tipo de estudiante soy yo y qué me favorece más. A algunos nos favorece las dos cosas, ir viendo y poder ir anotando, pero sepan que cuando los profes dicen presten atención a veces y nosotros tenemos ganas de hacer otras cosas, que nos pasa a todos y en todas las edades, tiene que ver un poco con esto, con escuchar. Ustedes ahora me están escuchando y están viendo a la vez la presentación que yo estoy haciendo, entonces eso es una doble entrada de información. Espero que se haya entendido. Bien, y en la columna que dice ideas con este método Cornell, lo que vamos a hacer es, después de la clase o después de la lectura, vamos a ir anotando alguna palabra clave más estructurada, más del texto, más conectándola ya con otra información, alguna pregunta que me surja. Siempre tenemos que preguntarnos a la hora de que estamos leyendo si voy entendiendo, si no, no me quedó clara esta idea, entonces la tengo que ampliar y tengo que volver al texto para poder ampliar esa idea. Y como última idea, como sería como que te salió bárbaro el método Cornell, el tomar notas con el método Cornell, con tus palabras poder hacer un breve resumen, según la clase que hayas tenido, según el texto que hayas hecho, en una idea. El texto trata sobre tiki-tiki, los procesos, y anotás ahí y haces como un resumen. Entonces, a la hora de volver a enfrentarte o a la hora de estudiar, después que es otra instancia, si vos ya comprendiste el texto o la clase, seguramente a la hora de estudiar accedas más rápido a la información. Por eso es tan importante que la comprensión del texto esté un ratito antes del parcial, un ratito antes de la prueba, del final, para que no tengas que hacer todo este trabajo, no sé, 15 días antes, 10 días antes de preparar la materia que tengas que hacer. ¿Se entendió más o menos el método? Dale, sí.
Correcto. Y generalmente los profes en las clases, al menos en mi experiencia como alumna, que he sido alumna durante muchos años, te van marcando los temas en la clase también. Generalmente los temas que ellos consideran como esenciales para la materia. Si el profe hace hincapié y desarrolla un tema y como que le da mucha relevancia a ese tema, bueno, ese tema, estudialo. También te dan esas pistas, el beneficio de la clase es eso. Yo creo que tomar nota en la mayoría de las materias, al menos desde mi experiencia como estudiante, sirve y sirve mucho. Por supuesto, pero esta les queda grabada. Sí, yo cuando armé la charla, porque esto tiene una estructura, yo les cuento a los chicos también y a las chicas, también me encontré de nuevo esto, anotando en el margen, haciéndole un círculo a la palabra que yo quería decir sí o sí, que no me podía faltar. Yo creo que, al menos yo que soy psicopedagoga, no sé si con el apuro lo dije, amo los procesos de aprendizaje y sobre todo cuando yo me coloco, para mí hoy yo estoy aprendiendo. Ustedes piensan que estoy enseñando, pero yo estoy aprendiendo junto a ustedes sobre estas cuestiones que sí puedo transmitir porque sí forman parte de mi profesión, pero siempre desafiarse está muy bueno. Vamos con otra estrategia que es una de mis preferidas. Gracias a Dios salió el mapa mental y no tanto el mapa conceptual, porque no sé, capaz que en la secundaria han hecho algún mapa conceptual, quiero creer que sí. Cruzo los dedos para que me digan que sí. Pero los mapas conceptuales tienen como una organización más jerárquica, una estructura más rígida. Primero tiene que ir una cosa, después tiene que ir otra. Tienen como un protocolo a seguir que hace que quizás se nos vuelva un poco tedioso manejarnos con un mapa mental, un mapa conceptual, pero para algunas materias suelen ser también unos amigos muy buenos a la hora de estudiar. Pero el mapa mental, que es el que yo elegí hoy para mostrarles a ustedes, es una herramienta gráfica. Acá yo les puse un ejemplo visual más que nada. Bueno, justamente es permite organizar de forma visual y creativa toda la información que nosotros tenemos para poner, la información que vamos. Generalmente lo que yo suelo hacer con el mapa es estoy leyendo y voy como redondeando las palabras que me gustan y después con todas esas que me gustan, que tengo que guardar y que sé que me van a servir para estudiar, las voy organizando si es que se pueden relacionar, agrupar. Partimos de una idea central, por ejemplo, hoy hubiéramos partido de la memoria, del pequeño fragmento que vimos de la charla, y a partir de eso vamos haciendo como flechitas y vamos armando ramas o telarañas, ¿sí? Con los temas que se van relacionando. Estos mapas mentales son libres, son más asociativos y son atractivos. Y vuelvo a esto de la información visual. Generan un impacto visual porque obviamente vamos a manejarnos con palabras, no con frases. Entonces, todo esto hace que yo lo mire. Ahí vamos a mirarlo porque les estoy hablando tuki, ahí les armé uno. Que yo lo mire y ya me sea más fácil poder entender del tema. Vamos a leer cómo estudiaría yo, por ejemplo, el tema de comprensión con este mapa mental. Sé que la palabra principal es comprensión y puedo hablar de las estrategias, que puede ser subrayar, hacer preguntas al texto, me puedo encontrar con dificultades a la hora de comprender, como puede ser el vocabulario complejo, que el texto sea muy largo. Un hábito bueno para la comprensión puede ser la lectura en voz alta, tomar apuntes. Y algunos ejemplos para poder abordar o llegar a la comprensión podrían ser resumir el texto o explicarles a otros lo que yo entendí del texto. Y fíjense ustedes, todo lo que les dije a partir de un pequeño mapa conceptual, pero justamente por mis conocimientos previos yo puedo ir
armando oraciones de este mapa que no tiene conectores, pero yo se los leí como si los tuviera, ¿sí? Porque se supone que yo ya leí sobre comprensión en este caso, que es el ejemplo que les propongo. A veces en las clases, en la secundaria, suelen hacer, creo yo, algunos mapas mentales y que van surgiendo ideas, incluso en la presentación de temas, los mismos profes a veces lo suelen hacer. No sé actualmente si en la uni, chicos, a ustedes les suelen hacer estos mapas, esquemas, llamémoslos como más cómodo les haga sentir. Creo que, no, a lo sumo una especie de objetivos de la clase que esté así un poquito más ordenado, pero no. Con suerte con suerte que te den el PowerPoint. Ay, Dios mío. En Bueno. mi caso, algunas materias sí. Algunas materias en las que tenemos profesores que también dan por ejemplo, en la escuela de la universidad, Bien. Escuela Nacional, que no me acuerdo el nombre, pero ellos por ahí tienen esa didáctica de hacer algún mapa, consultar mapas mentales y te van armando la clase. Pero a la medida que pasa la carrera cada vez menos, hasta el punto de que ya es una charla prácticamente. Perfecto. Bueno, porque se va creando también otro clima. Pero nosotros como estudiantes tenemos que saber que es una herramienta posible porque al ser visual no está tan cargado de frases largas y todo. Por ahí, para hacer un repaso, nos puede llegar a servir como una estrategia más para abordar los textos. Y por supuesto, si yo llegué a hacer un mapa mental, es porque logré comprender el texto. Vamos a ver ahora también algunas dificultades comunes que nos podemos enfrentar cuando estamos intentando comprender un texto, cuando vamos a querer aplicar algunas de estas estrategias. Hay algunas dificultades, entre otras. Puede ser el vocabulario complejo. De repente aparecen todas esas terminologías propias de cada carrera, ¿no? Pero son un montón. ¿Cómo hago para aprenderme todas estas palabras? Y bueno, podemos organizarnos un glosario, subrayar esos términos, buscar el contexto, el párrafo anterior, el párrafo que sigue, para ver si eso me ayuda a entender la palabra esta que no me está pudiendo permitir avanzar con el texto, hacer una flechita al costado y poner significa tal cosa. Entonces, cada vez que aparezca esa palabra en el texto, yo voy a saber de qué se trata y eso va a favorecer mi comprensión del texto. Cada vocabulario que va apareciendo, no lo vean como un obstáculo, al contrario, es un aprendizaje y eso va a estar referido a su elección vocacional y va a formar parte de su cotidianidad como profesional en el área que se quieran desempeñar. Entonces, véanlo como un desafío, incluso para nuestro aprendizaje, aprender palabras nuevas, es súper importante porque nos ayuda a armar nuevas redes y nuevas conexiones y esto que yo les decía hoy, como nuevos anclajes, con qué la puedo enganchar, con cómo la puedo explicar, y eso nos favorece un montón como estudiantes. Entonces, cuando vean una palabra nueva y piensen que es re difícil o una definición, una terminología, quieran aprenderla, porque exige a nuestra memoria, establecemos nuevas redes de conexión y seguramente los chicos están más avanzados en sus carreras, hoy por hoy ya las tienen, entonces las pueden enganchar y la comprensión de un tema nuevo, al tener anclada estas terminologías, este vocabulario, seguramente sea mucho más accesible. Cada vez va a ser más accesible. También nos encontramos con textos extensos o aburridos, y sí, te va a pasar, en una carrera vas a tener materias que te van a resultar más tediosas que otras, pero son necesarias para la formación y nosotros no armamos los programas de las carreras, así que ahí ya no tenemos ningún tipo de injerencia, pero bueno, cuando estos textos tan extensos, tan aburridos, lo que puedes hacer es dividirlos en partes, ¿sí? Hoy leo esto, mañana esto, o cuando me levanto después de desayunar, ir organizando tu día, que es fundamental la organización para poder avanzar en tus estudios. También cambiar el ritmo, ir leyendo más rápido, más despacio, leer en voz alta.
sigue siendo, aunque parezcamos locos, sigue siendo una estrategia que nos activa más, se involucran otros procesos que hacen que nosotros mismos estemos como más concentrados a la hora de leer. Recuerden lo que les dije hace un ratito de la doble vía, la visual y la auditiva. Cuando leemos en voz alta, esos procesos se activan y favorecen a que la información sea procesada desde esos dos lugares a la hora de ser escuchada y vista. Después, bueno, la falta de concentración, a todos nos pasa, quédense tranquilos, pero bueno, por eso tenemos que leer en bloques, eliminar los distractores, como decíamos hoy, hace un rato ya. Esto de leer en bloques los vamos a ver ahora en un ratito, no desesperen. Hay una estrategia también para poder probar ahí y ver cómo podemos organizar una lectura. Y esta creo que nos pasa a todos también, no saber qué es lo importante. Se entrena, tranquilos y tranquilas, lo vamos a lograr. Se entrena, ¿no? Se aprende a leer leyendo y a comprender leyendo también. Hay que leer mucho, buscar ideas principales, conectores. Bueno, esto que hablábamos en el subrayado, los títulos, ver de qué este título me dice esto. Bueno, puedo anticipar de qué se va a tratar el texto y ahí activar mis conocimientos previos. Vamos con otra estrategia, que es esta que le decía yo, de organizarnos un poco en tiempos de lectura. Y esta técnica de Pomodoro, para mí, es como la aliada a la a la procrastinación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿pero no les pasó a la secundaria y a los chicos que por ahí ya están en el otro nivel, que das vueltas, estás todo un día y no te podés sentar y se te pasa el día y capaz que en el celu estás una hora y después para estudiar no podés estar ni 5 minutos? Bueno, esta es una estrategia que lo que busca es optimizar el tiempo de estudio y reducir la fatiga mental, esto de que estoy pensando todo el día que tengo que estudiar, pero no me pude sentar ni 5 minutos, o sea, no puedo hacerlo. Bien, la técnica de Pomodoro, ¿sí? Proviene de, es media vieja, no es que les estoy trayendo una técnica del 2024, pero bueno, vieron que todo lo antiguo se recicla un poco y también nosotros tenemos que cuestionarlo y ver cómo a nosotros sí nos funcionaría, pero la idea general me parece que está piola, y porque va jugando con nuestro cerebro. Vamos a contarla un poquito. Vamos a elegir una tarea concreta que, bueno, lo que nos convoca hoy, por supuesto, es comprender textos. Entonces vamos a suponer que tenemos que leer un capítulo o un libro entero. Lo que vamos a hacer es poner el temporizador. ¿Vieron que hay ahí como un tomatito? De ahí tiene que ver su nombre por el temporizador, esos que vienen para cocinar, no sé si alguno lo vio alguna vez, porque ahora todos lo tenemos en el celular, eso es lo antiguo de la técnica, pero yo lo sigo viendo. Se usan para cocinar y vienen como con un tiempo y vos lo vas dando vuelta y le pones el tiempo que vos querés que suene la alarma. Hay gallinitas, hay cosas. En este momento el señor que la creó, Cirilo Francesco, lo hizo por el nombre, se lo puso por esto. Entonces, vamos a poner el temporizador en 25 minutos y trabajamos con foco absoluto. ¿Qué quiere decir eso? 25 minutos vamos a estar leyendo, comprendiendo, haciendo el mapa, subrayando, bueno, lo que nosotros hagamos en ese momento o todos junto a la vez, que seguramente creo yo que más de una vez terminamos subrayando y haciendo las demás anotaciones en el mismo momento, sin celular, sin redes. Cuando termine ese tiempo, ese bloque de tiempo, 5 minutos como de recreo, por así decirlo, nos movemos. Nos vamos a preparar un mate, vamos al baño, ponemos un tema musical de un grupo que nos guste, pero son 5 minutos de hacer algo que nos saque justamente del foco que estábamos haciendo. 5 minutos para desconectar. 5 minutos. Y repetimos el ciclo. La idea es que nuestro cerebro puede soportar 4 pomodoros juntos, ¿sí? 4 ciclos, si quieren ponerle otro nombre, ya lo podemos cambiar. 4 ciclos juntos. Cuando llegamos a 4 ciclos, la pausa, o sea, tenemos como el premio, y la pausa puede ser entre 15 o 30 minutos. Y si nos animamos, por supuesto, volvemos
a empezar este ciclo. ¿Por qué digo que juega con nuestro cerebro? Porque 25 minutos es un tiempo bastante manejable, ¿sí? Para nosotros. Podemos cumplir 25 minutos estando leyendo un texto. Entonces, en esto la compensación llega rápido, el éxito, ¿sí? Logro estar atento 25 minutos, descanso 5, entonces jugamos ahí con esta ida y vuelta, con esta sensación para combatir la dispersión. Entonces, nuestra mente suele enfocarse más cuando los objetivos son reales, cortos y visibles. Si de repente nos proponemos 1 hora, voy a leer 1 hora hoy y no, termino haciendo nada. O sea, los que se ríen pierden. Pero es así. Generalmente cuando nos ponemos objetivos muy grandes, muchas veces no llegamos y ahí es donde entramos en otro ciclo que no está bueno. Entonces, 25 minutos mi mente lo puede soportar. Así que esta técnica del Pomodoro yo creo que puede ser útil para empezar a implementar y después ustedes verán la flexibilidad, no, che, yo aguanto 30, pero no se pongan límites muy altos o al menos no al principio. Creo que no se trata de estudiar más horas, sino de estudiar mejor. Siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? No es que tengo que estar 100 horas sentado, a veces sé que es así, pero empiecen por tiempos reales y tiempos que podamos concretar en el corto plazo. Bueno, vamos a... Nadia. Sí. Sí, eso. Sí. Ok. Relleno 30 segundos para lo que decían acá. Hay unos videos en YouTube que se llama Study With Me, que son para... A mí me gusta estudiar con alguien o con algo de fondo, entonces me pongo la pantallita de un tipo estudiando y te hace el pomodoro y te avisa cuando cortás y cuando tenés que volver a estudiar. Ah, no, buenísimo lo que me acabas de decir. Dale. Vamos. A mí no me aparece el link. ¿Puede ser? Una sí dijo. ¿Vos sabés cómo se llama la chica? Ok. Mientras esperamos a los que suenan, bueno, el video ese... Me encantó, después pásamelo. Sí, hay un montón. O sea, es estudiar conmigo en inglés. Yo seguía uno de Karma Medic, que es un inglés que ya es médico ahora. Y en la pandemia, cuando arranqué a estudiar enfermería, me lo ponía de fondo. Lo que pasa es que el loco hacía de pomodoros de 50 minutos. Entonces ya arrancó con todo. Bueno, pero capaz que está relacionado con esto que decíamos recién, Joaquín. Capaz que él ya se había conocido lo suficientemente bien y sabía que quizás él sí llegaba. Por eso siempre no nos olvidemos que cada uno tiene como su ritmo y su tiempo. A mí un pomodoro de 50 no. No llego. No, y después vos ponés lo que quieras. Podés poner, no sé, de 5 horas, de 12 horas, de 3 horas, de 1 hora, y después el tiempo, el intervalo, de 25-10, 45, lo que sea. Bueno, después un comentario más, nada más. Que a mí lo que me sirve, como me empezó a servir ya el avanzado en la carrera, de que yo soy muy... como que no me gusta desperdiciar, o sea, tiempo que podría estar haciendo otra cosa, no me gusta desperdiciarlo estudiando. Entonces, que cada momento de estudio no sea simplemente sentarme a leer para quedarme tranquilo de que estuve sentado leyendo sin un sentido,
sino que es, bueno, en el momento en que yo me siento a leer, es foco y trato de comprender y como hasta ponerse uno en la postura de curioso. Como decir, che, a ver esto, por más que no me interese, porque hay temas que la verdad que no te interesan, hay temas que te hacen estudiar que vos decís, ¿para qué? Pero decir, bueno, a ver esto que, no sé, los chicos de medicina, bueno, ¿para qué? A ver esto de antropología, que son cosas que uno no le gusta cuando está estudiando para el ingreso, pero si vos vas con curiosidad, medio que el cerebro se engaña y como que va con otra predisposición. Y lo mismo que cuando vos empezás a leer y te das cuenta que estás en cualquiera, haces la fuerza mental para volver a enfocarte o directamente, bueno, listo, dejo de estudiar. Cuando me tenga voluntad de volver a presentar a estudiar, te pones a estudiar. Obviamente que mientras más te acercás al quickie del examen, más tiempo vas a poder estar enfocado porque... Solemos ser más eficientes en épocas de examen. Cuando el agua llega al cuello, diría mi mamá. Bueno, no sé si ya podemos continuar. Yo creo que sí. Ay, yo no. No me fijé quién era la chica. Igual yo mandé el link al grupo de los ingresantes, así que es ingresante. Si se vuelve a unir, se va a unir, porque está el link, así no pasa nada. Capaz que es para almorzar, no pasa nada. A cenar. O sea, si almuerza hasta ahora es complicado, pero. Cada uno como almuerza a la hora que quiere. Bueno, ahora vamos a cortar un poquito con algunos tips para mejorar la comprensión de textos. Esto que ya lo había dicho, pero sigo insistiendo en esto de leer en voz alta. Nos ayuda a concentrarnos. Los invito a los que no lo hicieron todavía. Vieron que esa lectura silenciosa es como que nos termina como aburriendo, como ensimismando. Por ahí leer, yo cuando tenía época fuerte de estudio, lo que hacía era leer y caminar por mi casa, pero generalmente eso ayuda a que nos concentremos. Leer en voz alta. Esto, acuérdense de la doble vía por donde entra la información y la procesamos mucho mejor. Explicar el texto a alguien más. Agarrás a tu mamá, al que esté dando vuelta, no sé con quién vive, tiki tiki. A ver, yo me recuerdo, pobre mi madre, ama de casa, que yo le decía, vos no me digas nada, decime si me entendiste lo que te quiero decir. Bueno, entonces le explicaba las teorías del desarrollo en ese momento, eran otras cuestiones que formaban parte de mi profesión, pero de mi formación. Explicarlo, un compañero, no sé si ustedes se juntan a estudiar o no, eso por ahí, bueno, yo te explico esto, vos explícame lo otro, entonces como los dos están en tema, por ahí, che, te faltó, fíjate que te faltó esto, viste que el profe hizo hincapié en esto, bueno, siempre conversar con otro, más allá de que a veces nos da como cierta vergüenza o cierto pudor, es momento de dejarlo afuera, porque esto de poder poner con nuestras palabras y ir mechando este nuevo vocabulario que nos desafía, porque tenemos que, acuérdense, recuperar este nuevo vocabulario y aplicarlo en contexto y que tenga sentido lo que yo estoy diciendo. Claro que es un desafío, pero es importante poder compartir con otro todo lo que estoy aprendiendo. Usar, bueno, lo que veníamos hablando, otro consejo para mejorar la comprensión de textos es usar mapas mentales, conceptuales. Entonces, te armás el mapa en una hoja y vas explicando el tema con esa hoja, porque un día te va a salir una rama y la explicaste perfecta y de repente la otra rama de tu mapa conceptual no tenías herramienta para explicarla. Y en este ejercicio también está bueno acompañarlo por mapas. Y hacerle preguntas al texto, que en un punto, esto que decía Joaquín, que compartí hace un ratito, creo que tiene que ver con esto de posicionarnos un poco, nos guste o no nos guste, pero posicionarnos un poco frente a los textos que se nos van acercando y a los textos que nos tenemos que ir enfrentando, porque bueno, como decíamos hoy, hay un programa que hay que seguir, nos gusten o no, tenemos que leer los textos y bueno, de repente, y esto, a ver esto, mira, está, bueno, ¿qué me quedó de este texto? Y empezar como a hacernos amigos, por así decirlo, de los textos y sabiendo que de todo nos vamos a quedar con algo.
Bien, acá hay puras preguntas, chicos, así que hay poca teoría. Pero bueno, ¿qué necesito para comprender un texto universitario? ¿Van llegando a la idea de qué necesitan para comprender un texto universitario? Estamos en una etapa, ya hace casi una hora que estamos juntos, van pudiendo entender al menos. Yo creo que hasta que no se los enfrenten, gracias Melina, vamos, ahí poner aunque sea un like, para comprender el texto. Nadia, así nos comunicamos nosotros en las clases de medicina, porque como tampoco prende las Soy- cámaras, yo digo, aunque sea, póngame el cosa así ya sé que está todo bien. Soy Así una que si persona tienen mayor, así, chicos. Parezco joven, pero están todos tengo mis contentos. años. Bueno, Sí, no te preocupes. ¿es normal no entender todo al principio? Sí, chicos, es normal. Tranqui, no quieran saber todo ni comerse la universidad o el instituto de entrada, porque no lo vamos a hacer, si no nos va a comer ellos, el instituto a nosotros. Pero podemos mejorar. Si no me gusta, ¿puedo mejorar si no me gusta leer? Sí, podés mejorar. Es increíble lo que podemos mejorar. Y generalmente aquellos que por ahí han tenido trayectorias medias raras en el secundario, vos decís, miralo en la universidad, está reorganizado, ¿No les ha pasado con compañeros que digan, no le tenían mucha fe y de repente se convirtió en un estudiante universitario y va sorteando todas las materias, va metiéndole, va pudiendo? Sí se puede, chicos, se puede. ¿Se supone que esto ya lo aprendí en la secundaria? Y todo no, por supuesto que no, porque justamente son ciclos que vamos avanzando en nuestras trayectorias educativas. Así que tranquilos, porque es una etapa más de aprendizaje con el plus, ¿sí? Que lo elegimos. Entonces, ese es el condimento más lindo que creo yo que también tienen que saber, que esto está, formaría parte, ojalá hayan hecho los procesos de orientación vocacional, ocupacional, o ojalá sean los afortunados que supieron de entrada, no, yo quiero ser arquitecto, yo ya sé que quiero, ojalá que también, pero cuando uno puede elegir qué estudiar, tiene ese condimento de decir, bueno, lo voy a poder hacer porque es algo que me gusta, y cuando algo me gusta, le pongo más ganas. ¿Estoy preparado para esto? Sí, están preparados, claro que sí. No hay que demonizar la universidad, yo creo que es un mundo que les va a encantar y van a poder comprender los textos. Otras herramientas más, los saberes previos, que ya los vimos durante toda la charla, un propósito claro a la hora de leer. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Sí? ¿Qué información necesito yo que este texto me brinde? Lectura activa, en este feedback con el texto, ¿sí? No quedarme solamente con la idea cerrada, cristalizada que el texto me da. Yo también soy un lector activo en el que me voy preguntando, entendí, no entendí el texto. Parafraseo para mí es la número uno, la trabajo todo el tiempo en mi consultorio con mis pacientes. Parece difícil, pero no lo es. Les hago leer textos, se los propongo a los que todavía no ingresaron. Lean un texto, lo terminan de leer y lo intentan explicar tal como lo entendieron. A ver qué pasa en ese parafraseo. Organización visual, en esto tiene que ver con los mapas, los fibrones, los colores, las llamadas en el texto, porque como decían los chicos, no siempre van a llegar a resumir. A veces la lectura que logran hacer del texto quizás es el primer y único acercamiento que van a tener con el texto y no van a poder estar retomándolo 50 veces para poder rendir el final, el parcial, porque tampoco les haría bien. Yo creo que apuntamos a un aprendizaje más significativo que a un aprendizaje memorístico, ¿sí? Memorístico a veces son fechas, a veces son datos, lo que nos decía Seba hoy, las fórmulas que, bueno, se le exigen para que, con eso sí cargamos la memoria, pero de repente no me puedo saber todo un texto desde que empieza hasta que termine. No sería posible. Y después de leer, bueno, una reflexión crítica de decir, bueno,
a ver en qué posicionamiento me pongo como lector de este texto. Y bueno, chicos, no necesitamos ser expertos en comprensión de textos para ingresar a la universidad, ¿sí? Ni para ir aprobando ni avanzando en nuestra carrera. Solo necesitamos tener ganas y un poco de método, ¿sí? Esto que les estamos dando con las estrategias, la idea es que ustedes vayan entendiendo que son necesarias, claro que sí, para poder avanzar. Y capaz que ustedes de repente, no sé, me cruzan el día de mañana y me dicen, no, Nadia, pero vos sabés que a mí me funcionó esto y está perfecto. Y capaz que los chicos miran lo que me contó Joaquín ahora, que era la técnica del Pomodoro, pero actualizada a un youtuber, entiendo yo, que me encantó. Estoy esperando que termine la charla para meterme en YouTube y verla. Lo mando acá en chat, si alguien ya se lo quiere copiar, y lo mando al grupo de los estudiantes. Por si... Me parece que está bueno, y ustedes que están siendo estudiantes en estos contextos donde las tecnologías no son o sea, no son nuestras enemigas, y tenemos que, y esto es algo de la tecnología que me parece como que está bueno lo que compartió Joaquín, y seguramente debe haber muchísimas cosas más. Bueno, ¿qué significa comprender un texto? Ahora me voy un poquito a esta teoría que forma parte un poco de mi profesión. Isabel Solé es una pedagoga española que dice que comprender no es repetir lo que dice un texto, sino construirle sentido. ¿Por qué vuelvo a este tema, en realidad, esto de construir sentido? Porque, para que vean que no es Nadia, la psicopedagoga de la charla, lo que lo dice, sino que estás estudiado por investigadores que se dedican a esto, que es tan importante como entrar en este diálogo constante con los textos académicos, en este caso, que nos convocan hoy para esta charla con ustedes, para empezar a construir sentido. Y ella es una de las que sostienen y dicen que esto, o sea, no es repetir todo lo que me dice, no, bueno, le voy construyendo sentido, seguramente no sea el mismo cuando empiece la lectura a cuando la termine, porque la idea es que ese texto me llegue, me interpele y yo adquiera un nuevo conocimiento. Proceso activo, estratégico y reflexivo. Y esto me gusta que lo sepan, pero como dato para que sepan, no es una capacidad innata aprender a leer, chicos, y mucho menos comprender. Los seres humanos no estamos diseñados, escuchen lo que les voy a decir, para leer, sino que es una habilidad que se adquirió no hace tanto tiempo respecto a la evolución. Respecto a nosotros sí parece que hace un montón, pero en realidad es una habilidad bastante nueva, por lo que el cerebro va realizando nuevas conexiones y es un entrenamiento. Yo siempre pongo el ejemplo cuando los nenes son tan chiquititos, todos dicen, ay, a los 6 ya va a leer. No necesariamente. Con la estimulación adecuada lo puede llegar a lograr, por supuesto que sí, pero nosotros que ya somos adultos, el entrenamiento tiene que seguir estando. Cuanto más nos alejamos de la lectura, la habilidad, si ya la adquirimos, no la vamos a perder, pero la comprensión de lo que estoy leyendo, seguramente sí. Porque cuanto más leo, más incorporo información, léxico, esto que yo les decía, el vocabulario específico de las áreas y todas estas cuestiones, lo adquiero leyendo. No es que me levanto un día e incorporé 100 palabras nuevas, no, las adquiero leyendo. Y después está este señor que no me sale el apellido, Dehaene, ahí lo dije bien, Stanislao Dehaene, que es un neuropsicólogo francés, que es contemporáneo, está ahora, también los invito a escuchar sus charlas, es muy interesante. Él habla de un cerebro lector y que aprender a leer justamente va a transformar nuestro cerebro, y cuanto más tenemos acceso a las lecturas, más conexiones neuronales se van a hacer y más plasticidad para comprender todo vamos a tener. Siempre se dijo que la lectura, vieron que antes se relacionaba a la lectura como con cultivar, bueno, tiene que ver con esto, porque en realidad cuanto más leemos, más ideas nuevas surgen, ¿sí?
cuando practicamos la lectura con comprensión, más eficientes se vuelven esas conexiones. Y si nosotros en la lectura académica, universitaria, tenemos una lectura comprensiva, se nos va a hacer más fácil todo el proceso después, porque quizás suene muy abstracto lo que les estoy diciendo, pero las conexiones neuronales que nosotros vamos haciendo nos sirven para enganchar todos los nuevos conocimientos que vamos incorporando de una manera más fácil y sin tanta fatiga cognitiva. ¿No les pasa a veces como que les duele la cabeza de haber estado leyendo un rato largo, de haber estado dedicado toda una tarde con la técnica del pomodoro, hicieron como 5 ciclos seguidos y bueno, no es azaroso, también es que hay un cerebro que está generando información constantemente y es una energía cognitiva que implica mucho laburo que no se ve, porque nosotros no estamos viendo nuestro cerebro mientras ojalá pudiéramos ver eso, y si lo pudiéramos ver, veríamos cómo diferentes áreas neuronales se van activando. Pero no me quiero poner muy neuro porque me pongo medio aburrida. Bien, pero nada, quería darles como esta introducción a las neurociencias, ¿sí? Y que les queden claro que la lectura no es un don, ¿sí? Es una herramienta que se entrena como se entrena un músculo. Y ya para ir terminando, viene acá algo que seguramente ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, que es la inteligencia artificial. Me parece que no podíamos dejar de tocar este tema en lo que tiene que ver con la comprensión de textos y si se quiere y abrimos un poquito más a la vida universitaria en general. Creo que de acá, si hacemos marcha atrás 1 año y medio, 2, estoy cada vez más, la inteligencia artificial está en la cotidianidad de todos, pero hay que pensarla, es una herramienta, es una trampa, es una aliada. No sé qué opinan los chicos con esto, o desarrollo el tema y después opinamos un poquito. Si querés terminar la idea y... Dale, perfecto. Bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, nos viene a ayudar un poquito siempre y cuando, creo que la premisa que tenemos que saber es cómo pedirle a la inteligencia artificial. Creo que eso es como lo que ustedes capaz que lo tienen más claro incluso que yo, pero sí nos va a ayudar a parafrasear un texto complicado. ¿Cómo podemos hacer? Le leemos el párrafo que no entendemos y le pedimos, por favor, ¿me lo podés explicar para un estudiante del primer año de medicina? Y le damos las pistas necesarias y vemos si nos ayuda a comprender el texto. En este caso se transforma en una aliada, porque de repente un párrafo que yo no entendí, me lo puede explicar quizás mejor. Puede generar un resumen de repente, puede ir respondiendo preguntas que yo siento que no lo estoy pudiendo hacer o que tengo una elaboración no tan profunda sobre el tema que estoy estudiando. Pero, siempre hay peros, lamentablemente, como lectores críticos, que creo que es a donde apuntamos y donde queremos llegar, y creo que en mi caso yo estoy como más salvada porque yo hay funciones que ya las tengo incorporadas y no creo que se me deterioren a mis 43 años. Puedo convertirme más en una aliada con la inteligencia artificial porque yo ya tengo una formación anterior y que me permite ser justamente crítica a la hora de buscar una alianza con la inteligencia artificial para encontrar un atajo, para esto que hablábamos recién, parafrasear, resumir, porque yo tengo un criterio formado. Cuando son estudiantes que están en desarrollo, este criterio, si lo salteamos la lectura y vamos derecho a la inteligencia artificial, corremos cierto riesgo. Por eso dejamos de leer por nosotros mismos y de repente pasamos a considerar que todo lo que está en la inteligencia artificial es una verdad absoluta o prearmada y que me facilitó y me atajó un montón de cosas que yo podría haber hecho por mí mismo. Claro que sí, pero no tenía el tiempo, no tenía las ganas, o listo, pues si está la inteligencia artificial, ¿para qué lo voy a hacer yo?
Yo creo que por eso puse, viste, como el signo de alerta en las alianzas que hagamos con la inteligencia artificial. Yo creo que es un doble riesgo, es un desafío no solo para los estudiantes, también lo es para los profes, ver cómo podemos amigarnos con esta herramienta que ya está, que vino, que se quedó y que creo yo que cada vez, como todo generalmente, se va a arraigar más y se va a instalar más. Yo voy porque sea una aliada, pero no una aliada que venga a que yo repose y haga toda la inteligencia artificial, porque es ahí donde perdemos el criterio y de repente hay que tener cuidado. Entiendo que quizás para la vida cotidiana en algunas cuestiones está buena. Cuando me estoy formando, puedo recurrir, claro que sí, a la inteligencia artificial, pero previo masticación mía del texto al que yo quiero entender y con preguntas muy puntuales en esto que decíamos hoy. O sea, bueno, no entendí este párrafo, se lo leo, me lo podés explicar contextualizándolo en el qué tipo de texto es. No sé, chicos, si ustedes la usan, si saben de gente que la usa. Sí, justo le íbamos a hacer una charla, la idea es a los chicos también, y seguro después la mandó para todos, una charla de cómo aprender con la IA. Se está usando para todo hoy en día, por lo menos de la parte académica se usa para investigación, se usa para encontrar bibliografía, se usa para mejorar resúmenes, mejorar rendimiento. El tema es sobre todo no caer en el, por así decirlo, el aprendizaje pasivo, que no existe. Quiero decir, de decir, bueno, yo le pregunté a Chad, lo leí, no, tu cerebro no gasta energía, no vas a aprender, sino que hay técnicas y herramientas. Yo uso bastante, por ejemplo, leo el texto, lo estudio como siempre, le subo el texto al chat, y directamente al chat le decís, bueno, vamos párrafo por párrafo, punto por punto, andame tomando, yo te respondo y me decís lo que tengo que mejorar. Y con la traducción de voz a texto, bien, directamente es como contarle, exponerle y él te va tomando, bien, por ejemplo, tenés que, no sé, una guía de práctica clínica que tiene 100 hojas, te va tomando de a poquito, taca, 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 y vas sabiendo todo el texto. Y lo que te corrige te da un feedback y ya saben qué mejorar, sobre todo para estudiar. Entonces, yo creo que la guía es espectacular para estudiar si no caes en la pasivo, tipo, en la, claro, no bueno, por eso, vos, porque vos ahí te estarías desafiando vos mismo con la IA, o sea, la estás usando como si tuvieras el profe en tu casa, por así decirte. Exactamente. A mí me da un poco de temor pensando en los chicos, igualmente la mayoría que tendrán 17, 18 años. Sí, 20 también, 21, 22 capaz. Bien. Generalmente me preocupan las generaciones que son más chiquititos, sí. Ponele 14, 15, que todavía no consolidaron algunas cosas y de repente encuentran en la inteligencia artificial atajos para llegar más rápido, para no perder tiempo, en qué, no sé, pero bueno, y de repente va a haber cosas que van a dejar de pasar. Me preocupan más los más chiquititos, porque lo que vos proponés, Joaquín, me parece alucinante, no se me hubiera ocurrido, fíjate, o sea, yo también la uso a veces porque necesito, no sé, redactar un informe y hay una idea que me da vuelta y no sé cómo explicarla, entonces, bueno, le digo todo lo que yo quiero en realidad, yo sé dónde quiero ir, entonces me es más fácil, pero por esto que yo decía, yo ya tengo una formación, entonces me permite darme cuenta si es criterioso o no. Pongo el signo de alerta de esto que vos decís vos, las conexiones neuronales, que justo hablé hace un ratito, que se establecían y leyendo y todo esto, realmente la inteligencia artificial, si hacemos un abuso o un mal uso, mejor dicho, vamos a perder funciones cognitivas, da para otra charla, da para otra cosa, pero yo sé que está, entonces hay que hacer alianzas con la inteligencia artificial. Pero bueno, va a depender justamente de cómo nosotros nos posicionemos también como formadores, como estudiantes, como personas, porque yo conozco personas actualmente y entiendo que por ahí las chicas y los chicos que están acá con nosotros que lo toman como un referente único y válido a la inteligencia artificial, y eso es lo que me alerta a mí. Yo soy re amiga de la inteligencia artificial, pero me alertan las generaciones más chicas el uso que le dan.
Sí, sí. El otro día tuve que hacer una cosa que no sabía que se podía hacer y también me sugirió, yo le dije, no quiero que me hagas nada, quiero que me digas dónde puedo encontrar esta información. Y ahí me dio los links y después yo los busqué porque no quería que procese por mí, porque yo quería procesar y quería leer y quería... y eso me sorprendió, por eso, o sea, hay que ir haciendo alianzas, pero creo que es algo nuevo y es un desafío, por eso decía yo, para nosotros, para los profes y por supuesto para los estudiantes que van definiendo qué profesionales quieren ser. Ni Hola mejores chicos, ni peores. ¿cómo va? Hola. Quería aportar una cosita. Yo como profe de secundaria veo que los chicos lo usan para pregunta-respuesta, sin subir el texto, como decía Joaquín. Subiendo el texto, obviamente te va a responder lo que vos necesitas, pero cuando lo usás tipo respuesta a la pregunta, nosotras, que somos profesores de prácticas de lenguaje o de literatura, vemos muchos errores porque la inteligencia artificial busca la información hasta en un trabajo práctico que subió algún alumno. Entonces también eso es el tema, ¿no? No es una fuente siempre certera, sobre todo para el nivel de secundaria. Claro. Por eso es importante saberla usar. Tremendo, sí, sí, sí. Pero bueno, creo que estuvo bueno ponerlo al final de la charla porque es un debate que va a quedar abierto, que son posicionamientos que cada uno va a ir tomando. No se trata ni de demonizar, ni de ponerlo en el en el pedestal, pero yo creo que es una gran alianza la que tenemos que hacer. Y que si vino a resolver y acompañar, bienvenido sea. Así que yo creo que nos vamos a tener que amigar, pero me parece bien, mira, dejamos abierto el título para la próxima charla que ustedes tienen pensada. Creo que está muy piola el tema, me encanta, me apasiona, siento que no sé nada, pero me maravillo. Es algo que me maravillo con la inteligencia artificial. Supera como todos los límites pensados. Bueno, y hemos llegado al final, no puedo creerlo, pasó, espero que la hayan pasado bien, yo la pasé súper, me sentí muy cómoda, les agradezco a los que se animaron a estar y aguantaron hasta el final. Un placer de mi parte poder compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga. Muy Muy interesante, bueno. gracias. ¿Cómo? Bueno. Y eso que no tenés tanto texto en ingeniería. Bueno, chicos, Falta muchas práctica, gracias por falta la práctica. convocatoria. Nos vemos. Adiós. Adiós.